ser humano forma parte de este capítulo, el ser humano y su totalidad, de la serie psicológica de Juana de Ángeles, del libro En busca de la verdad. Ella es muy amplia y muy profunda en estos temas y nosotros somos apenas unos aprendices e intérpretes de esas ideas de psicología transpersonal que solo a la luz de la doctrina podemos realmente nosotros comprender. Nosotros vamos a iniciar este estudio haciendo ese análisis que ella nos presenta de lo que realmente es el ser humano. Y ella nos dice que está organizado por complejos elementos que trascienden un análisis superficial. Nosotros no podemos analizar al ser humano solamente por el logro físico que podamos observar con nuestros sentidos, sino que hay algo más profundo, algo que trasciende a lo que es superficial. ¿Qué es lo superficial? El físico. Pero dentro de ese físico hay una constitución que desconocemos y que exige para nosotros un estudio serio, concienzudo y muy profundo. E inicia este estudio recordándonos que nosotros, los seres humanos, somos espíritus encarnados que tenemos origen divino, somos creados por Dios y en esencia tenemos todas las potencialidades a desarrollar. Nosotros logramos ese desarrollo del nivel intelectual, del libre albedrío, de las muchas acciones, del sentimiento, a través de las muchas reencarnaciones que tenemos que lograr desde ese principio como mónada espiritual que somos, que se une realmente al principio material y nos permite a nosotros entrar en ese periplo antroposociopsicológico. Divaldo lo dice con una facilidad, antroposociológico. Bien, entonces, cuando nosotros entendemos que en ese desarrollo a través de las reencarnaciones y entendemos que además de un crecimiento de la forma humana, hay un crecimiento del psiquismo y hay un crecimiento del ser como un ente social, nosotros nos damos cuenta de cuánto tiempo y cuánto crecimiento habremos hecho los que hoy tenemos el resultado de lo que somos, cuando entendemos que hemos sido creados simples e ignorantes. El libro de los espíritus, la pregunta 115, en el libro segundo, y que en esa condición de simple e ignorante, pero perfectible, nosotros vamos a tener ese desarrollo y ese logro de la inteligencia a través de muchos millones de años hasta alcanzar la conciencia y la inteligencia humanas de la que hoy nosotros disponemos. Atravesamos todos estos periodos en cientos de millones de años, logrando atravesar las leyes físicas que comandan el reino mineral. Logramos atravesar las formas, todas las formas inferiores del reino vegetal, las superiores. Atravesamos toda aquella situación. Aquí vemos una planta carnívora para poder llegar nosotros a los mamíferos superiores y rozar en la frontera con el reino hominal en el cual nosotros nos encontramos realmente ubicados. Ya nosotros estamos ubicados en este reino hominal y vemos allí que en esos momentos nosotros estamos caminando a la conquista de nuestra conciencia y de esa inteligencia, permaneciendo de alguna manera
momentáneamente en esta experiencia virtual a la cual estamos todos predestinados mientras pasamos a conquistas más grandiosas. Entonces, todo este proceso nos lleva a comenzar desde los minerales, atravesar los diferentes reinos e incluso dentro del reino ominal en el cual estamos inmersos, nosotros vamos a lograr muchas más conquistas grandiosas que nos están colocando dentro de los proyectos futuros de evolución que realmente vamos a vivir, vamos a experimentar a través de esa experiencia carnal, desencarnar y volver a encarnar. Entonces, cuando miramos todo eso, vamos a hacer rápidamente un repaso de todo este periplo antroposociopsicológico y encontramos entonces que en un inicio esos reinos animales superiores tenían dificultades para expresar sus sentimientos, sus ideas, su pensamiento, aunque no era continuo, había en ellos ya rudimentos de esa elaboración del pensamiento y entonces ellos realmente se comunican con señas, con gemidos, con alaridos. Cada uno va expresando algo que lo haga identificarse con su clan, con su tribu, y es entonces ese silencio profundo de las etapas primarias que va pasando de las formas grotescas a los diferentes sonidos y especies que caracterizan a los animales. Y es allí donde da un gran paso el, el ser en evolución, un paso tan importante, logra verbalizar el pensamiento, logra expresar su pensamiento, fortaleciéndose con amplitud del conocimiento que dispone para expresar la belleza, las formas y la vida en todas sus manifestaciones. Entonces, miramos todo este proceso evolutivo y observamos que de los mamíferos superiores al hombre realmente son pasos, pero pasos evolutivos que se gastan experiencias de muchos sacrificios para lograr dentro de esa estrategia de crecimiento, lograr encontrar y expresar lo que es bello y agilizar su inteligencia, volverse creativos y expresar sus mejores manifestaciones. Entonces, en ese periodo en el cual viene ese despertar del ser, se desarrollan y encontramos los testimonios de las culturas, de las vasijas, de las quillas, de las piedras, de los labrados, de todo aquello que representa la cultura de determinada época en el cual los seres humanos rudimentarios tenían claridad en su sentir, en su identificación, igual que el pensamiento filosófico. Todo aquello expresaba en el ser una idea de la creación divina y lo llevó a la creatividad de descubrir los secretos más ocultos que habían en la naturaleza y de una manera audaz comienzan los primeros remedios de, de unos vegetales cuando ellos descubren los beneficios de ciertas plantas y se convierten realmente en los chamanes, en los médicos primitivos, en aquellos que saben que el calor o que el frío puede ser beneficioso en determinado momento y después en el conocimiento de los principios racionales a través de las experiencias llevadas a cabo en numerosas investigaciones mientras avanza rumbo a la ciencia. Todo este proceso para nosotros lograr entender que el hombre ha podido penetrar científicamente, habiendo sido realmente un ser que experimentó primero con lo que encontró en la naturaleza, penetró en ella, pero
desarrollo intelectual, su investigación, sus descubrimientos, su entrega a la ciencia, lo lleva a colocarlo hoy en lo que realmente estamos, en seres definitivamente bien dotados y que entregan a la comunidad, le entregan al mundo muchísimos de esos conocimientos para beneficio de toda la comunidad realmente. Y nosotros observamos entonces que con esas conquistas, él pudo transformar los paisajes terrestres, él pudo drenar los lagos, él pudo construir realmente de una manera maravillosa sobre agua, podemos decirlo así, sobre el agua, en esa ingeniería a la cual hoy el hombre ha alcanzado y nos ha decorado el planeta con construcciones colosales, majestuosas, hermosas. Entonces, gracias a todas esas conquistas, el ser todas estas transformaciones e incluso aprovecharse de los fenómenos sísmicos, ambientales, atmosféricos y marítimos para prever los acontecimientos calamitosos que no va a poder impedir que sucedan, pero que pueden traer digamos, la prevención de que estas calamidades sean mucho más desastrosas. Y es así como se conocen hoy el recorrido que hacen los nudos de fuertes vientos, de eso nosotros tenemos acá en el Caribe, tormentas tropicales, eh, ciclones, todo eso ya está conocido, en qué tiempo va a suceder, qué ruta va a tomar, por dónde se va a dirigir, gracias a todos esos aparatos que le permite al hombre de ciencia encontrar todas estas respuestas para decirle a una comunidad: tienen que prevenir, no se pueden mover, tienen que abastecerse, tienen que buscar alimentos, agua o evacuar lo que fuese necesario, siempre para que la calamidad sea mínima en el sentido. Todo esto porque ha logrado con la ciencia descubrir las rutas de los fenómenos sísmicos que están para revelarse. También encontramos dentro de esto que alcanzó combates. Aquí tenemos cómo el hombre logra construir con precisión, con alta precisión, vehículos de alta velocidad en los diferentes terrenos, ya sea espaciales, ya sean marítimos, submarítimos, y como podemos ver, los trenes eléctricos, los carros de altísima gama, de altísima velocidad, todo aquello para que nosotros podamos observar el progreso en ciencia, pero que también ese progreso se da por otro campo. Y es así como vamos a encontrar el combate de las enfermedades. El hombre ha trabajado muchísimo en eso, ha ido logrando descubrir vacunas, ha ido colocando cada vez más cerca de sí el poder retener la salud al punto de poder alcanzar una longevidad del ser humano con mayores, digamos, mejores condiciones de vida, una favorabilidad a la calidad de vida que él puede tener. Todo eso porque ha ido superando los trastornos degenerativos, los trastornos psíquicos de comportamiento, ha adentrado en el mapa genético, ha adentrado a intervenir en el ADN de nuestros cromosomas, ha traído a la ciencia los resultados que necesitamos. Se han hecho altas cirugías, incluso cirugías intrauterinas, se han hecho cirugías a bebés recién nacidos. Todo esto porque el hombre ha avanzado y sigue avanzando en dirección de la ciencia, desarrollando cada vez más su intelecto y también sus deseos de ayudar y de colaborar a la comunidad.
Él logra penetrar en los casi insondables misterios del macrocosmos y del microcosmos. Y con esta penetración que él hace, va solucionando los graves problemas que amenazan a la existencia humana. Ha embellecido el planeta, como dijimos ahorita, con edificaciones colosales, ha drenado pantanos, ha creado jardines y pomares en tierras desérticas, ha construido hogares y santuarios portables, así como también hospitales, escuelas, fábricas con excelentes condiciones de dignidad para quienes en ellos trabajan. Y gracias a esa tecnología que también descubrió ese perfeccionamiento en todos los campos, en el arte, en la ciencia, alcanzando a beneficiar a millones y millones de individuos. Pero vamos a mirar qué ha sucedido si recordamos al hombre primitivo con el hombre moderno. Hay un gran abismo, hay un gran abismo entre el hombre primitivo y el hombre moderno. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre moderno se ha venido construyendo, su psiquismo se ha venido construyendo de manera fragmentada, al punto que por un lado avanza en ciencia, pero por otro lado no puede controlar su agresividad, no puede controlar su violencia, no puede controlar su egoísmo, su ambición. Sin embargo, sigue siendo un hombre intelectualmente cultivado. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Con esta calidad de seres que han crecido mucho en lo tecnológico, en lo científico, en lo académico, en lo artístico, pero se han quedado rezados en lo moral. En ellos han predominado los instintos sobre la razón. Ha predominado el egoísmo sobre el altruismo y la naturaleza animal ha dominado a la naturaleza espiritual. Eso es lo que ha sucedido. Entonces vamos a encontrar que la fijación en el cuerpo y en sus necesidades, el hombre tiene ciertas necesidades innegables y esto ha creado en él una fijación que puede ser auténtica o puede ser falsa. Desarrolla en él ambiciones desmedidas que al principio eran básicas y necesarias para subsistir, para la conservación, pero que más adelante sirvieron como un recurso de poder y de dominación sobre sus semejantes para gozar. Y de allí surge la inferioridad moral que aún no ha sido superada y que lo vincula con las pasiones primitivas. Entonces vamos a encontrar que dentro de esas adquisiciones que nosotros los seres humanos hemos venido obteniendo, aún con dificultades y con sacrificios, si el crecimiento moral queda rezagado, nosotros vamos entonces a invertir los valores y vamos a darle paso a esa inferioridad que no ha crecido, que está adormecida y que está esperando que nosotros la desarrollemos. Entonces, ¿qué es lo que surge en nosotros? Realmente surgen las pasiones primitivas, aquellas que teníamos en las primeras experiencias de vida, en esas fronteras de la animalidad y el primitivismo. Y seguimos. Porque a pesar de todos esos progresos filosóficos, sociológicos, éticos y morales, no logró en esas áreas el desarrollo semejante, igual o mayor que obtuvo con el comportamiento exterior, es decir, con la ciencia y con aquello que caracterizó su civilización. ¿Y por qué sucede esto? Porque la evolución exterior, la parte externa, la parte que hemos venido tratando,
se logra con una mayor facilidad que la de naturaleza interior, que impone vigilancia y sacrificios especiales en el área de los sentimientos y de la razón. Si nosotros no somos vigilantes y no estamos dispuestos a sacrificar de manera especial esas áreas en donde surge más el egoísmo, en donde surge más la ambición, y eso va en detrimento de la razón y de nuestros anhelos morales, todo aquello queda realmente sepultado y sencillamente no se da el progreso con la misma intensidad ni con la misma facilidad que se da en el campo de la ciencia. Y aunque en la actualidad el ser civilizado se jacta de haber conseguido, de haber, de haber logrado una educación, una instrucción, de haber sido, él es el promotor de las guerras. Nosotros no tenemos que decirlo, pero conocemos claramente cómo las potencias actualmente en el mundo están agazapadas con las armas listas a quien dé un paso adelante para dar el primer disparo, para hacer el primer disparo, para dar la primera orden. Y todo eso, todas esas armas, todos esos, digamos, todos esos recursos de los cuales se van a valer para lograr la destrucción, es parte de una mezquindad del ser porque está regido por los conflictos internos que lo oprimen dolorosamente. Entonces, por un lado, promueven, digamos, promueven el progreso, pero por otro lado promueven la destrucción. Junto a ese tremendo infortunio, se multiplican las calamidades que no ha sabido controlar, de modo que convirtió su hábitat, nuestro planeta, en un campo de batalla, en una cárcel de humillaciones, en un reducto de temor y de inseguridad que le producen estertores y agonía. Todo esto nosotros lo estamos viviendo y quizás muy de cerca, y tenemos la angustia de las decisiones que se puedan tomar, que nos afecten, unas en la distancia, otras en la proximidad, en la vecindad. Pero realmente el ser que actúa de esta manera está inseguro en su trayectoria y destruye incluso las fuentes de los recursos naturales, amenazando a la naturaleza y a todos sus elementos, los cuales se encargarán de que sufra más aún en caso de que él no cambie, no modere, el ser humano no cambie y no modere el empleo de esos recursos no renovables que se encuentran a su disposición. Entonces la destrucción no es solamente de seres humanos, los recursos naturales, la vegetación, la tala de árboles, los pozos de petróleo, todo aquello dañando y envenenando las aguas, que son los recursos naturales no renovables, y con lo cual la humanidad entera tendría un día que sufrir su ausencia. Con todos esos nefastos acontecimientos, con todos esos nefastos acontecimientos, son hijos de esa fragmentación interior, de esas herencias ancestrales y de las malas inclinaciones, de nuestros defectos, de esas situaciones negativas que no han crecido, que no se han modificado y que vienen de ese primitivismo enquistándose en nuestra personalidad, en nuestro psiquismo, y que brotan de tal manera que nosotros mismos no logramos identificarlas para controlarlas y para educarlas. Vamos entonces a mirar exactamente cuál es la estructura bipolar del ser humano con todo este preámbulo que hemos visto. Entender que Juana de Ángeles, nuestra doctora psicóloga transpersonal,
que nos brinda a través de Divaldo todo este conocimiento, ella se apoya mucho en la psicología de Carl Gustavo Jung y nos dice que el objetivo esencial de la existencia humana desde el punto de vista psicológico, de acuerdo con el enfoque jungiano, consiste en permitir que el individuo adquiera su totalidad, es decir, unir esa parte que no ha educado con la parte que ya está avanzada y crear entonces el estado luminoso o el estado de crecimiento y de plenitud. Este estado es lo que le proporciona al ser el equilibrio pleno de las facultades opuestas. Carlos Gustavo Jung estableció que el ser humano posee una estructura bipolar que actúa entre esos dos estados diferentes de su constitución psicológica. Es decir, aquí tenemos los dos estados y en medio de los dos estados, el crecido, el reverdecido, el alimentado y el reseco, el ausente de crecimiento, en medio de esos dos estados, nosotros vamos a presentar conductas que son llamadas bipolar, porque esa es la constitución psicológica que vamos nosotros a presentar si no hacemos realmente la educación que debemos lograr en nosotros. Y es así como Carl Gustavo Jung estableció que el ser humano posee una estructura bipolar que actúa entre esos dos estados diferentes, que su constitución psicológica, como ocurre con los arquetipos, el ánima y el ánimos. Entonces, son estados diferentes en nuestra constitución psicológica. Es decir, el tener crecimiento en lo bello, en lo artístico, en lo científico, en lo filosófico, y no tener el otro crecimiento en lo emocional, en lo espiritual, en lo moral, es lo que nos coloca a nosotros en esos estados diferentes y en esa constitución psicológica de dicotomía. Y nos presenta entonces estos dos arquetipos. Y cada vez que experimenta una aspiración, es decir, un buen deseo, una necesidad noble, ese lado bueno que ha crecido quiere seguir avanzando. Entonces el polo opuesto en esa estructura fragmentada se subleva y lo conduce al otro lado de la cuestión. Es decir, lo jala, lo llama y le dice para dónde vas, ninguna otra aspiración, ya está bueno, ya has logrado bastante, es suficiente. Entonces allí es donde hay una lucha interior, en donde realmente el ser que ha despertado su conciencia sabrá elegir y sabrá diluir lo que le corresponde. Entonces vemos que el polo opuesto al sublime, el polo opuesto a lo noble, se subleva, es decir, se revela, presenta una inconformidad y la vive el individuo en su interior. Y de esa inconformidad íntima que él tiene, va a tener un comportamiento diferente. Y nos expresa, Juana, que todo comportamiento de naturaleza unilateral, es decir, yo tengo mis dos polos, pero tengo un comportamiento que le voy a dar, alimentar un solo lado, va a desencadenar inmediatamente una reacción interna en mi inconsciente en total oposición a lo que yo tengo interés. Es decir, la lucha va a estar constante, candente. Yo quiero avanzar, yo quiero estudiar, yo quiero progresar, yo quiero reformarme, pero el otro lado, el de las pasiones primitivas, el del egoísmo, el de la ambición, me dice para dónde vas, no, así estás bien, disfruta, goza, a eso fue que vivimos. Entonces, dentro de esa oposición, el ser va a tener siempre una lucha que no va a tener la lucidez y la conciencia de identificarla.
Cuando el individuo se exalta con alguna forma de personalismo, está enmascarando la otra naturaleza que también es inherente al individuo. Entonces nosotros miramos que muchas veces cubrimos con una máscara lo que queremos, las deformidades que tenemos que no deseamos reformar. La máscara de la afabilidad falsa, la máscara de la gentileza falsa, de la falsa humildad, de la falsa prudencia. Con esas falsedades nosotros estamos encubriendo las deformidades morales que no queremos trabajar. Si se atribuye virtudes y valores relevantes, estos derivan de fantasías internas. Entonces, cuando yo me alabo, cuando yo me considero superior, cuando yo misma me hago un autoanálisis diciendo cómo he cambiado, cómo he mejorado y hasta ahí llegué, entonces yo estoy creando una fantasía en mí acerca de aquello que me gustaría hacer, pero que no lo he logrado. Entonces busco unos modelos para decir, estoy ya como fulano, estoy ya como fulana, ya estoy cerquita a ser una Teresita, una Santa Teresita, ya estoy cerquita de ser tal y tal, pero aquello no se trabaja, aquello está estático y la falsa prudencia y la falsa humildad me siguen engañando y yo sigo alimentando esas fantasías que no son reales, son fantásticas, son fantasías, son situaciones que nos están llamando a nosotros al orden. Entonces es allí donde cada una de esas situaciones antagónicas representan un yo. El yo que anhela, el yo que quiere avanzar, el yo que quiere sublimarse y el yo que reacciona ante mis deseos de querer avanzar. Entonces allí vamos a tener esa lucha y un yo se opone al otro yo en una interminable lucha interior. El uno es consciente, se mantiene alerta. El otro es inconsciente, está adormecido, pero se despierta cuando, cuando es accionado por su opuesto. Entonces, cuando el del anhelo, el de las buenas intenciones, el noble, quiere actuar, quiere trabajar y quiere desarrollar, el que está dormido abre el ojo y dice, ¿para dónde va esto? Pan y le da un llamado de atención, un jalón de oreja y le muestra las facetas de la inferioridad por las cuales el ser ya atravesó y las reconoce y se desata la lucha entre esos yo. Uno se encuentra en la razón, el otro en el sentimiento, o viceversa, uno en el sentimiento, el otro en la razón. Pero la falta de vigilancia y de una saludable administración de ese oponente, cuando no sabemos controlar al oponente, identificarlo, se manifiesta como entonces en el ser un desvarío, una conducta irregular y que impone el raciocinio lúcido la presencia de la razón. Entonces, se manifiesta como desvarío que impide, perdón, no impone, que impide el raciocinio lúcido y la presencia de la razón. Entonces, depende de nosotros. Recordemos las recomendaciones de Jesús, orad y vigilad. Depende de nosotros, de esa vigilancia, para que esa lucha interior no se manifieste en nuestra conducta como conductas patológicas del sistema mental, porque no sabemos controlar al oponente. Y en ese ser doble que nosotros presentamos está constituido, por un lado, como el resultado del conocimiento adquirido de las experiencias vividas, de las muchísimas experiencias vividas, mientras que el otro es totalmente desconocido y permanece siempre oculto, pero no dormido, está atento. Y en la medida que el avance se quiera dar, él brinca enseguida, él salta enseguida y trata de retener ese progreso.
Carlos Gustavo Jung, el noble psicoanalista, utiliza una imagen completa de lógica moderna cuando esclarece: el ser humano vive como alguien cuya mano no sabe lo que hace la otra, refiriéndose a los dos yo, al crecido y al oponente. Entonces nosotros tenemos en nuestro psiquismo esos dos yo, esas dos manos, una que actúa y la otra que no sabe que aquella está actuando. Lo cual induce a recordar el pensamiento de Jesús cuando se refiere a la excelsa acción de la caridad: lo que da la mano derecha no lo sepa la mano izquierda. Es una referencia que hace él a una enseñanza de Jesús. Pero es que el maestro Jesús conocía las dos polaridades psicológicas del ser humano y por eso lo instaba, lo llamaba, lo sondeaba a amar con la intensidad necesaria al prójimo como a sí mismo, después de amar a Dios, con esa intensidad para que su gesto de afecto sublime y consciente estuviera en plena concordancia con sus archivos inconscientes. Él conocía que dentro de nosotros estaba un gran equipaje oculto y que solamente a través del gesto afectivo y del amor nosotros podríamos ir despertando e ir sacando al consciente aquellos guardados, aquellos archivos en el inconsciente oculto para darles tratamiento y para poderlos trabajar, para poderlos neutralizar. Y nos dice Juana de Ángeles, para darnos un ejemplo claro de esta situación, que aquel que no logra armonizar los dos polos, es decir, los dos yo, en una totalidad, que es el llamado que hacemos, invariablemente es víctima de las experiencias desorganizadas, del sentimiento que lo inducen a las emociones fuertes, descontroladas. Si nosotros no trabajamos seriamente con la unificación de esos dos yo, vamos a tener una desorganización de los sentimientos y los pensamientos y vamos a tener esas emociones fuertes descontroladas e incontrolables. Y nos presenta este caso, en el libro nos lo muestra. Stevenson, el inspirado poeta escocés, tradujo muy bien esos dos polos en la genial obra El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, cuando el médico era víctima del monstruo que cohabitaba con él en su mundo interior, manifestando toda la inferioridad que el médico intentaba superar con su ministerio sacerdotal. En esta historia, este ser había atravesado por ciertas conductas censurables, pero él quería superarlas y sin embargo tenía la gran lucha porque aquella situación de inferioridad se apoderaba de él y lo frenaba en sus deseos de superación, de salir adelante dentro de esas facetas morales que él no había podido a voluntad superar. Entonces miramos aquí que esto que nos muestra Juana de Ángeles, estos dos yo, estos dos polos, esta lucha, tiene su representación dentro de la tradición religiosa. Y es lo que encontramos en las iglesias, en esa polaridad del bien y del mal, del ángel y del demonio, que tienen su continuidad en el aspecto sociológico mediante los conceptos de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que son las tinieblas y de lo que es la luz, lo bello y lo feo. Entonces, esa dicotomía psicológica permanece en el ser humano, que se encuentra en proceso de desarrollo
moral y de desarrollo espiritual. Y esto representa, aquí tenemos esa dicotomía, que el ser humano tiene que hacer un esfuerzo terapéutico que debe estar dirigido a la integración del otro polo. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo para superar al polo antagónico, el polo opuesto, en, en aquel que está consciente. Tenemos el polo consciente y lúcido, que es importante, que es productivo, que es saludable y que es un camino, realmente es un camino seguro para la completitud, es decir, para lograr el estado luminoso completo del hombre. Vimos el esfuerzo terapéutico. Juana nos presenta ahora el esfuerzo consciente del individuo y nos dice que para superarse es necesario autopenetrarse, autointeriorizarse, autoconocerse como resultado de las tensiones de los dos polos activados por el interés de la integración. Entonces el ser humano tiene que ponerle interés a la integración de los dos polos. Induce al individuo a un comportamiento gentil, afable, comprensivo de las dificultades y de las limitaciones del prójimo, lo cual quiere decir que podemos hacer esos trabajos íntimamente en nosotros, tener esos logros, avanzar en esa integración que es el objetivo de la existencia para poder llegar al estado de plenitud o del estado luminoso del cual Él nos habla. Carlos Gustavo Jung nos presenta otro símbolo. Nos habla entonces de la cruz y nos dice que son la representación de los conflictos que se establecen en las oposiciones de los mismos. Entonces vemos en la cruz el vertical y el transversal encargados de unirse y de formar una sola realidad. Entonces, cuyos brazos tienen un punto de seguridad en el centro, donde se encuentra el asta vertical y la horizontal, representando allí la seguridad, la unidad de aquellos contrarios. Entonces, nosotros miramos en este ejemplo que nos da Carlos Gustavo Jung, que así estos dos polos, digamos, que en este caso serían el travesaño vertical y el horizontal, tienen un punto de agarre, un punto de unión, es en el cruce. Entonces, en ese sentido, es que el emérito maestro suizo, el doctor Jung, recurre al comportamiento del cristiano que se rinde ante la divinidad sin diluirse en ella, sino que se convierte en un elegido capaz de conducir su propio fardo, su propia cruz. Importantísima esta enseñanza que nos da la querida Juana, porque nos está diciendo que nosotros como cristianos que realmente somos, no podemos estar luchando íntimamente con ese monstruo que podemos tener de nuestros defectos y pasiones e inferioridades, sino unirlas al polo positivo, al polo crecido, para poder trabajar en ello y poder subir. Y nos dice que hay personas que cuando se dan cuenta de los opuestos que existen en su mundo interior, se afligen innecesariamente y empiezan a formularse conceptos indebidos, empiezan a latigarse, empiezan a sentirse menos que otros, a tener manifestaciones de inferioridad, de promiscuidad, es decir, el látigo que se dan. Y esto da origen a unas culpas injustificables por el hecho de estar existiendo. La existencia es tan valiosa
que todo ese descubrimiento que podamos hacer dentro de nosotros por ese conflicto que representa el no crecer en la balanza igual del lado intelectual como del lado moral, no se resuelve con la autopunición. Y suponen, personas que tienen este comportamiento, suponen precipitadamente que pueden forzar el cambio y que se volverán puras a pesar de los conflictos. Es decir, que pueden dar el salto sin el trabajo de la modificación, de la conquista de la humildad, de las virtudes, pueden saltar a la pureza, absteniéndose de todo lo que tenga que ver con el mundo material. Y ese es un gran error, porque no hay el proceso de crecimiento auténtico, no hay el proceso del trabajo en sí mismo. Y nos dice que se volverán puras, creen que se van a volver puras a pesar de los conflictos, culminando en el descubrimiento doloroso de sus existencias vacías. Van a darse cuenta que en la actitud en que están, ya sea poniéndose, ya sea sacrificándose, ya sea creyéndose puros, van a tener un vacío en su íntimo, en su psiquismo, en sus sentimientos y en su corazón. Esos conflictos no deben ser combatidos como enemigos en el campo de batalla, sino atendidos, orientados, esclarecidos, para liberarse de ellos a través de su concienciación, de modo que la autoconciencia experimente bienestar por la conquista realizada interiormente. Esclarecidos, orientados, atendidos, consentidos incluso, para que a través de una conciencia lúcida nosotros podamos experimentar la alegría de haber logrado una conquista más, o de haber llegado a ese punto de conquista. Entonces es común que en ese proceso de crecimiento surjan los pensamientos desdichados. A veces en el momento mismo de la oración surge aquella imagen de aquel momento, de aquella dificultad, de aquella caída, de aquel desliz, esa situación negativa. Puede sucedernos también durante la meditación, cosa que no es habitual en todas las ocasiones y que va a generar en cada uno de nosotros que pasemos por este proceso inquietud y malestar. Sucede que como esos pensamientos están archivados en el inconsciente, que es la parte oculta de ese iceberg, cuando este es activado por el polo edificante, el otro de inmediato abre una cortina y libera al adversario. Entonces, el polo positivo, el polo activo, el polo que trabaja, anhela, lo construye de inmediato. El polo que se opone dice, ¿y este para dónde va? Trata de retenerlo, pero en ese momento, al abrir la cortina, él queda liberado del archivo. Él sale al consciente. Y eso es de gran valor. La actitud que se debe asumir, con tranquilidad consiste en permanecer no reactivo, o sea, no reaccionar e insistir en el propósito hasta la unificación de los dos polos, de los dos oponentes. No reaccionar, que es difícil, pero bueno, hay que trabajarlo. Y la fragmentación que traemos, cuando le damos, le permitimos que se manifieste, nos conduce al desánimo, a la pérdida del entusiasmo. Y entonces un yo en lucha contra el otro yo deteriora el sentimiento, deteriora la razón, deteriora la vida emocional. Por eso tenemos que trabajar en que los dos yo se integren a través del trabajo positivo, de la identificación, del esclarecimiento que nosotros podemos hacer con ellos. Bien, mis queridos hermanos, ha sido la presentación de este tema.
de pronto no tan fácil, pero con todo cariño para ustedes. Muchísimas gracias.